Continuando con el módulo de análisis de información, vamos a estudiar la demanda individual o la microdemanda o el estudio microeconómico. Vamos a ver los temas de microeconomía, de macrodemanda y de elasticidad precio de la demanda o microdemanda, como lo dije anteriormente. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía es, como había dicho, la economía se divide en dos, en macroeconomía y en microeconomía. La macroeconomía estudia el comportamiento o la distribución de los recursos escasos como economía desde el punto de vista de los países a nivel general, de las naciones, y la microeconomía lo hace desde el individuo, sus familias, el comportamiento de qué decisión tomar respecto a consumir, a invertir, a gastar. Esto lo podemos explicar un poco en algo llamado el flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía, en este intervienen dos factores de producción, dos mercados, como es el mercado de factores de producción y el mercado de bienes y servicios. Dos agentes que son las empresas y las familias. Se llama flujo circular de la economía porque estos mercados funcionan de manera circular respecto a que, por ejemplo, las familias o los hogares trabajan para las empresas en el mercado de bienes y servicios venden a las familias compran a las empresas bienes y servicios con salario, por ejemplo, obtenido, o renta del alquiler de la tierra, o renta del movimiento de dinero dentro de las utilidades de estas empresas. Entonces se llama flujo circular porque siempre estos dos mercados están funcionando de manera circular en estos dos agentes. Miremos la diferencia que existe entre la macroeconomía y la microeconomía. Desde la visión macroeconómica es una visión más general, una visión global de la sumatoria de los agentes económicos, y la visión microeconómica es una visión individual. Respecto al objeto de estudio, la macroeconomía estudia el comportamiento económico a nivel general y la microeconomía lo hace desde el individuo, lo que había dicho anteriormente, lo hace respecto a cómo consume, dónde consume, por ejemplo, las personas, qué decisión toman para consumir, qué factores influyen en ese consumo, como por ejemplo el ingreso, los gastos, el precio de los bienes y servicios, y las variables que fundamentan el estudio en la macroeconomía, lo fundamenta la producción total, y en la microeconomía es la oferta y la demanda, el comportamiento de los productores y el comportamiento de los consumidores. La demanda agregada o la demanda macroeconómica es la sumatoria del consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más el comercio internacional, es decir, las exportaciones menos las importaciones, ya que es la suma de la producción de bienes y servicios. Esta a su vez tiene una política que se llama la política monetaria a cargo del Banco Central, en este caso en nuestro país se llama Banco de la República, y esta política permite controlar la emisión o contracción de la cantidad de dinero para mantener tipos de interés estable, para mantener la inflación estable, es decir, respecto a la cantidad del dinero que exista en circulación, también se establece el valor del mismo. Y otra política es la política fiscal. Esa política está a cargo del Ministerio de Hacienda, es la política de la emisión o no de impuestos y el valor porcentual de esos impuestos. Las funciones del Banco de la República es mantener la estabilidad del valor del dinero, la estabilidad del tipo de cambio, del tipo de interés, las tasas, mantener tasas, ojalá en óptimo crecimiento, mantener el pleno empleo y equilibrar la balanza de pago respecto a una moneda extranjera. El Ministerio de Hacienda se encarga de la política fiscal. Esta política pues mantiene acelerado o procura mantener ritmos de crecimiento económico, controlar el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor, es decir, la inflación, mantener la estabilidad plena de los factores productivos, como es la tierra, el trabajo y el capital, y existen dos tipos de política: la expansionista, como lo vemos allí,
a mayor gasto público, menores impuestos, y la contractiva, donde es menor el gasto público y mayores son los impuestos. Como lo había dicho anteriormente, vemos allí los factores de la demanda que componen la demanda agregada: el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. En este caso, si el resultado es superavitario o deficitario. Quiere decir, cuando es superavitario, que las exportaciones son mayores a las importaciones. La demanda microeconómica establece la cantidad de bienes y servicios que un individuo puede consumir. Esta demanda es casi siempre de comportamiento negativo, es decir, respecto a sus dos ejes, los precios y las cantidades demandadas, el comportamiento va a ser inversamente proporcional. Quiere decir que cuando a un individuo o a algún producto le bajan el precio o el precio cae por alguna razón, los individuos van a comprar más o su reacción es inversamente proporcional y van a consumir más de este bien o servicio. Las variables de la demanda son la cantidad de la demanda del bien o servicio, el precio y que es el ingreso del consumidor, o sea que son factores que determinan cuánto consumen o en qué calidad consumen las personas respecto a su ingreso o respecto a cambios en el precio. Lo que había dicho anteriormente era, si por ejemplo el precio sube o baja, qué reacción toma la gente en algunos bienes y servicios, si consumir más o consumir menos. Y respecto a sus ingresos, cuando los ingresos suben o los ingresos disminuyen, los ingresos, estoy hablando de los ingresos de las personas, ¿qué ocurre? Las personas compran más, compran menos. Los gustos y preferencias respecto a las dos variables que he dicho anteriormente, el número de consumidores y cuando cambian los precios de algunos bienes que sustituyen el consumo o algunos bienes que complementan el consumo de ese bien o servicio. Como por ejemplo, ¿qué pasa con el pescado cuando el plátano sube de precio o viceversa? ¿O qué pasa con el chocolate cuando el café sube de precio? Entonces, eso es el comportamiento de algunos bienes sustitutos y complementarios. Aunque existen variables endógenas, antes mencionadas, la demanda también depende de variables exógenas que no estamos nombrando. O sea que hay variables que no se tienen en cuenta acá. Por ejemplo, cambios climáticos, costumbres, por ejemplo, algún país específico, alguna política o religión también depende, también es un factor que determina el consumo de las personas. Vemos acá el comportamiento de una demanda normal, donde el eje en este caso X es el eje de las cantidades y el eje Y es el eje de los precios. Y vemos que su comportamiento es inversamente proporcional. En cuanto aumentan los precios, la reacción en las cantidades demandadas son hacia la izquierda o negativas, es decir, si los precios suben, las personas tienden a consumir menos y viceversa. Una premisa importante que debemos tener en cuenta dice que las personas casi no tienen límites, o sea que en la pirámide de Maslow, aunque las necesidades son 5, los factores de necesidades son 5, los gustos y preferencias de las personas son ilimitados, por decirlo así, pero sus bolsillos sí tienen límite. Entonces, cuando las personas buscan respecto a la cantidad de ingresos que tienen, algunos bienes o servicios que en alguna manera satisfagan sus necesidades, eso se convierte en demanda o la que mayor satisfacción dé a sus necesidades. ¿Cómo podemos encontrar clientes? Esos clientes, esas demandas, esas personas que consumirían mi bien o mi servicio, pues está respecto a la segmentación. Podemos segmentar por compradores, podemos segmentar por tipos de edad, por ubicación geográfica, incluso por amistades. Por ejemplo, las redes sociales nos permiten identificar dónde consumen las personas, cuando las personas hacen una selfie y hay, por ejemplo, hay un tipo de bebida dentro de su fotografía, o cuando visitan sitios constantemente. Entonces, esto nos permite segmentar y le permite a las empresas identificar dónde compran las personas, qué compran, en qué momento, qué les gusta, cuáles son sus tipos de pago. Anteriormente, la segmentación se realizaba respecto a esta información que era, digamos que un poco más supuesta, es decir, dónde consumían las personas. Bueno, pues entonces voy a buscarlo por barrios, voy a buscarlo por grupos etarios, voy a buscar a mis clientes por niveles de ingreso. Entonces, esto no permitía saber exactamente qué
o cuándo consumían las personas. En cambio, ahora con la ayuda de las redes sociales, como herramienta tecnológica, nos permite identificar exactamente dónde consumen las personas, en qué momento y cuáles son sus medios de pago, por ejemplo, que es un factor también importante. Existen tres tipos de mercado. Está el mercado potencial, donde están ubicados, por ejemplo, todos los hombres, todas las mujeres, en caso de que mi mercado sean mujeres. Está el mercado objetivo, donde yo ya segmento, por ejemplo, las mujeres respecto a su edad. Y el mercado meta, cuando yo ya decido, cuando yo ya encuentro realmente qué mujeres van a comprar mi producto. Por ejemplo, prendas de vestir, qué edad tienen esas mujeres, qué gustos tienen esas mujeres, dónde compran, cuáles son sus medios de pago. Entonces, siempre, como vemos allí en la diana, vamos a apuntar a llegar a ese mercado meta. La demanda actual dice, después de una investigación de mercado, después de esa investigación de conocer dónde consumen las personas, procedemos a hacer esta multiplicación sencilla, donde vamos a calcular en millones de pesos, dólares o cualquier tipo de moneda, la cantidad de demanda o la cantidad supuesta de ventas de todo ese sector o de toda esa rama de actividad. Entonces vemos que Q es la demanda del mercado, la demanda total del mercado. N son la cantidad de personas que van a consumir o la población. Q es la cantidad, o Q minúscula, es la cantidad per cápita. Es decir, después de la investigación, ¿cuántas veces por año consumen esas mujeres? En el caso de las mujeres de prendas de vestir, esos productos o esa clase de productos al año. Y el precio es el precio promedio que puedo tomarlo de la competencia. Al final de esa multiplicación me va a dar una cantidad de millones de pesos o millones de dólares, como lo dije anteriormente. Y respecto a eso, miro qué participación de mercado quiero obtener. Es importante identificar esa variación positiva o negativa, en qué proporción está respecto a algunos bienes y servicios. Entonces vemos que está la elasticidad precio de la demanda, la cual mide, por ejemplo, la variación en los precios o en los ingresos, qué reacción genera frente a las cantidades consumidas de las personas. Para calcularlo vemos que la fórmula es la variación de las cantidades sobre la variación del precio, y existen 5 tipos de elasticidad. Cuando el resultado de su variación es superior a 1 o superior al 100%, sin importar que es negativo, lo importante es evidenciar el resultado de esa variación. Cuando el resultado de esa variación es superior a 1, quiere decir que esa demanda es elástica. Cuando es inferior a 1 es inelástica. Cuando es igual a 0, cuando es igual a 1, perdón, es unitaria. Cuando es igual a infinito, es una demanda perfectamente elástica. Y cuando es igual a 0, es una demanda perfectamente inelástica. Miremos los tipos de demanda. Cuando es una demanda elástica, vemos que una pequeña variación en el precio, como lo muestra la gráfica, genera una gran reacción en las cantidades consumidas de las personas. Por ejemplo, una variación muy pequeña en el precio de la gasolina genera que las personas compren mucha gasolina. Eso es más o menos lo que quiere decir esa gráfica. La variable inelástica o la variación inelástica es, aunque los precios varíen mucho de precio, las personas no tienen una reacción tan grande o tan proporcional respecto a las cantidades que consumen. Por ejemplo, un producto como sal o la sal que compramos en el mercado, una disminución muy sustancial, superior al 50 o al 60, 70% en la sal, no va a hacer que nosotros consumamos más sal, o no va a hacer que yo le vaya a echar más sal a la comida. Entonces, hay algunos productos que, aunque sus precios varíen mucho hacia arriba o hacia abajo, no va a hacer que las personas compren más. Entonces, supongamos que la estrategia no sería una estrategia de precios. Variable es perfectamente inelástica, aunque los precios cambien o varíen mucho, las cantidades se mantienen iguales. Por ejemplo, productos de tratamientos médicos, pues tengo que consumirlo, no me importa cuánto varíe el precio, es algo vital. Miremos ejemplos, vamos a suponer el siguiente ejemplo, miremos un ejemplo de mercados de zapatos. Allí dice que, en la diapositiva dice que cuando el mercado de zapatos se encuentra a 30 pesos por unidad, la cantidad demandada de zapatos son de 50 unidades. Entonces después vemos que el precio baja a 27 pesos, y la cantidad aumenta, o sea, las personas consumen 60 pares, casi el doble, o el doble exactamente. Reemplazamos en la fórmula y el resultado sí, evidentemente nos da una variación del 200%, en este caso es una variación superior a 1 o superior a 100%, y el resultado de esta elasticidad es un resultado elástico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que
las personas reaccionan con una pequeña variación en el precio a comprar muchos zapatos. Una variación de solo 3 pesos genera que las personas compren el doble de ese producto. El resultado, vemos que una pequeña variación de 3 pesos genera una reacción casi el doble de los bienes y servicios que consumen las personas. Muchas gracias.